El famoso cantautor Joaquín Sabina afirmó, en una de sus certeras letras, que en Antón Martín había más bares que en toda Noruega. Y es que Madrid puede presumir de tener uno de los censos de locales de restauración más importantes del mundo. Los casi 4 millones de habitantes que viven y trabajan en la ciudad, que es uno de los motores económicos y culturales de Europa, desarrollan su actividad diaria en medio del frenesí propio de nuestro tiempo, aunque sin volverle la espalda a los placeres de la vida. Los madrileños pueden disfrutar de su ocio de 1000 maneras: deportes, cultura. La calle es el escenario primordial de la diversión. A los madrileños, como a todos los españoles, les encanta salir. En las tertulias se habla del Madrid y del Atleti, del tiempo, de política, de las rebajas o de aquel amor que fue imposible. ¿Qué más da? Lo importante es charlar y vivir el momento. En este gigantesco mosaico de terrazas, barras y salones, todavía se conservan lugares con alma y lugares con duende. Al duende de Chicote aún se le oye, aunque no sea más que un grito en la multitud. Si un día camina sin rumbo fijo por la Plaza de España, por Callao o por Sol, si después de mirar a la diosa Cibeles un mediodía se siente desconcertado, si quiere leer tranquilamente la prensa mientras toma un café, o si ya ha anochecido y desea olvidar un mal día, venga a visitarme. Le estaré esperando en Gran Vía 12. Puede preguntar a cualquiera y le indicará con gusto. Es muy sencillo dar conmigo. Muchas personas encontraron diversión o consuelo dentro de mis 4 paredes. Quizá por eso se oye decir que soy hospitalario y que conozco los secretos de esta ciudad y sus gentes. Los locales también pueden ser tratados o pensados como si fueran personas, con una cierta personalidad. Chicote ha estado aquí con el franquismo, ha estado aquí con los progres a los que no les interesaba nada la historia de Chicote. Ha seguido adelante. Ha estado aquí en los 80 cuando todo, digamos, todo lo que era un poco lujo y un poco recuerdo de una época más glamurosa se venía abajo. Aquí sigue. Y es que yo soy la voz de la experiencia, el que ha visto y oído todo, el que calla más de lo que dice, pero dice la verdad. Por eso les voy a contar la historia de Chicote, porque es mi propia historia, porque a veces sufro de melancolía, porque no puedo olvidar a Perico Chicote, el hombre que inventó esta maravillosa forma de entender la vida. Ya tengo muchos años y es hora de ponerse al día. Soy un genio que ha escapado de una coctelera y solo estaré fuera un rato, así que deben de estar atentos. Pero antes que hablen los amigos y los clientes, Perico Chicote decía que el cliente siempre tiene razón, que hay que hablarle cuando te habla y si no, dejarlo tranquilo. Así que sigamos su sabio consejo y demos la palabra a algunos habituales de la casa. La primera vez que vine, no sé, la primera que fui consciente de que estaba viniendo aquí fue una vez que me reuní con un productor que se llama Hervé Achuel, para que me estaba ofreciendo una serie que se llama Raquel busca su sitio, que fue como mi golpe de suerte así en la profesión. Yo llegué a España en el 73, con 10 años. Entonces se hablaba en casa de Chicote y entré probablemente la primera vez con mi madre, siendo menor. Lo conocí en los años 80, yo en la movida. Entré como a finales de los 80 y supongo que sería porque quedábamos aquí con unos amigos y tal, ¿no? Todavía no había cogido el auge que tiene ahora, ¿no? Venía toda la gente importante de Madrid aquí y ahí enfrente que está el Abra. Y entonces las muchachas, por decirlo de una forma, que no estaban aquí, estaban allí enfrente. Y ese fue mi primer recuerdo. Hay gente Chicote y hay gente no Chicote. ¿Tú eres gente Chicote? Yo soy gente Chicote. ¿Tú eres gente Chicote? Nosotras somos gente Chicote. Mirar a través de la cristalera las mesas donde están la gente dentro, a cualquier hora del día, que ya sea
contando, no sé, a veces pensaba, qué curioso, ¿no? Aquella pareja, ¿qué se estarán contando? De repente ves que ella llora o que él llora y que otra pareja que se ríen, otro grupo de gente que están celebrando algún cumpleaños. Son momentos de la vida que a través de una cristalera de un bar se vive un poco como si fuera una película. Si yo salgo con amigos o con mi chico a cenar o algo así, siempre después venimos a Chicote. Es el único sitio así de primera hora después de cenar donde vamos y nos sentimos cómodos, siempre tenemos una mesa y siempre hay amigos a los que ver aunque vengas solo. Un sitio al que siempre sabes que vas a ir y te vas a encontrar con gente conocida, que siempre ha sido una de las grandes cosas de Madrid y que está un poco perdida. Antes todo el mundo salía solo. A la gente que hoy en día es relevante por una situación artística o profesional, cuando cruza esta puerta es una persona, ¿sabes? Y se comporta como una persona. Yo no he visto grandes ataques de divismo aquí porque lo divo es el entorno donde tú estás. La persona simplemente es una parte del puzzle de una divinidad como es Chicote. El día comienza. El laberinto se ilumina, con luces tenues y ruido de motores. El eco del tráfico atrapa los primeros rayos de sol en las antiguas fachadas. Cuando amanece, la vida es rotunda en Madrid. Todo fluye bajo el signo de una ley no escrita, de una ley que imprime orden en el caos aparente. Decenas de miles de personas se desplazan instintivamente como si fueran las moléculas que componen un ser superior. La gran ciudad. Perico Chicote supo bien lo que era madrugar. Había venido al mundo el martes 13 de mayo de 1899, en los estertores de un siglo revolucionario, recién perdidas las últimas colonias. Entonces Madrid no era tan grande y tenía algo más de familiar. Se quedó huérfano bien pequeño y tuvo que ganarse la vida sirviendo cazalla por los mercados del centro. Los estibadores y los tenderos fueron los primeros maestros de Chicote. De ellos aprendió que es mejor negociar con la vida que enfrentarse a ella. Allí se inició en el arte de comprender la naturaleza de los hombres. Después vino el trabajo de cartero. Así conoció los barrios céntricos portal a portal, sus negocios y sus mentideros. Al repartir telegramas se convirtió en medio de comunicación, en portador de la noticia. Con el tiempo, esto le ayudó a interpretar con rapidez los gestos, las primeras reacciones de las personas ante la información recibida. Aquí antiguamente no se abría temprano, en cambio, ahora el cierre se levanta muy pronto. Hay que prepararlo todo perfectamente, transitar bien de la noche a la mañana. Los primeros clientes traen el nuevo día en sus caras. En ellos puedo ver si fuera hace calor o frío, o si ocurre algo grave en la ciudad. Ahora la gente habla menos, pero mirando a la clientela con detenimiento, puedo intuir sus sentimientos y preocupaciones. El café es el señor de las mañanas. Es cotidiano, pero también es exótico. Hay mucha gente que no funciona sin un café, aunque en estos tiempos se toma mucho descafeinado, por culpa del estrés y los problemas cardíacos. Ahora que casi todo el mundo puede tomar café de verdad, se toma sucedáneo. Antes no era así. Antes había gente que tenía que esperar a que alguien le invitara para tomar un café. Y entre tanto, agua y achicoria. Les ruego que me perdonen por los ataques de nostalgia. Pero es que los tiempos han cambiado mucho. Sí, ya sé. Para mejor en casi todo. Lo que no ha cambiado tanto es la gente que sabe vivir su tiempo. Perico Chicote supo vivirlo. Sintió el nervio de la vida. Por eso abrió este local en un momento ajetreado de esos que pasan a la historia. Corría el año 1931.
y Madrid era un hervidero. Vientos de república, de libertad en un país tan necesitado de modernidad como anclado en las viejas tradiciones. Perico Chicote había empezado en el Hotel Ritz el año 17, antes de partir con el regimiento del cuartel de la montaña hacia la guerra de Marruecos. Allí se hizo cargo de las cantinas y pronto destacó por su habilidad como barman, lo que le granjeó las simpatías del Estado Mayor del Ejército de África. A su regreso a Madrid, perfeccionó el oficio en los locales más selectos de la capital, haciéndose poco a poco un imprescindible en las citas de la alta sociedad. En la década de los 20, comienza sus viajes por el mundo, preparando las fiestas de los grandes cruceros que parten de España. Visita Estados Unidos en plena ley seca, donde adquiere una nueva visión de las relaciones públicas. También aprende lo que es un bar americano y se propone abrir uno en España. A comienzos de los 30, es el mejor profesional del país y tiene unas espléndidas relaciones sociales. Había llegado la hora de establecerse por su cuenta, de poner al servicio del público todo lo aprendido, de abrir su propio local. Decide establecerse en la Gran Vía, una calle nueva. Una calle que con los años se convertiría en el escaparate de Madrid. Es técnicamente Gran Vía 12, pero las casas donde está situado el Chicote, tengo yo la impresión de que son de los primeros momentos del trazado de la Gran Vía, que empieza por ahí, por Alcalá, o incluso ligeramente algo anteriores. Son casas del año 10 o del año 12. Se había producido la gran remodelación de París, de Haussmann, y que era el espejo en el que se miraban todos, y entonces en Madrid, pues con mucho retraso, intentan hacer algo parecido. Y realmente pues es una reforma interior de una ciudad muy poco ambiciosa, ¿no? Al final solo se hizo eso, ¿no? Afortunadamente, porque si no se hubieran cargado todo el Madrid de los Austrias. O sea, había otro proyecto de otra Gran Vía que arrancaba de la Plaza de Oriente en perpendicular, que ya hubiera acabado de arrasar una buena parte de Madrid. Esta calle tuvo un replanteo curioso en el trazado, hubo un estrechamiento porque un poco más arriba se encuentra el Oratorio del Caballero de Gracia, y a partir de ahí se produjo este estrechamiento, y en esta zona justo en el trazado entre Red de San Luis y el cruce con Alcalá se encuentra ubicado el Chicote. Sufren modificaciones también el propio plan, de manera que se expropia una zona muy estrecha. Los sitios de la Gran Vía tienen todo muy poca profundidad porque se expropia una zona muy estrecha, y realmente pues se empieza con un enorme retraso y con muchas vacilaciones. De hecho, el último tramo de la Gran Vía no se termina hasta después de la guerra. ¿Cuántos locales públicos había en la Gran Vía? ¿Cuál era la circulación urbana en la Gran Vía? ¿Cuántos habitantes tenía la ciudad y cuántos se movían en esta zona de la ciudad? Una vez que tienes todo eso en la mano, entiendes por qué Chicote estaba aquí y por qué triunfó aquí. Probablemente si Chicote, con lo que era en su tiempo, hubiera estado en otro sitio de la ciudad, yo creo, y es un fundamento que decía Gio Ponti, el gran urbanista italiano, el urbanista milanés, decía que la ubicación de los elementos arquitectónicos determinan su triunfo. En ese momento, en el año 31, la Gran Vía era el sitio neurálgico de la ciudad, donde acontecían todos los espectáculos de salas de fiestas, cines, y todo el mundo social paseaba por esta calle. Para mí el valor que tiene la Gran Vía pues es el valor de testimonio de una época, y que ha sido pues en gran medida el centro de Madrid durante muchos años, y también en cierta medida lo que pasaba en la Gran Vía era lo que pasaba en España, ¿no? Entonces tiene ese interés mucho más que el puro interés que pueda tener como arquitectura, ¿no? La Gran Vía se llamaba en 1931 Avenida del Conde de Peñalver. Este edificio por entonces era de los cotizados. Después, en 1970, fue declarado Edificio Histórico de Madrid. Yo creo que por propios méritos. Ha superado una guerra y ha sobrevivido a la especulación, que no es poco. Luis Gutiérrez Soto fue el diseñador de todo este mundo. Mi mundo. Nos encontrábamos en esa estética post-deco, racionalista, una etapa de transición, de periodo entre guerras, donde él, como nadie, como gran maestro que era, supo presentar este proyecto
y resolverlo de manera integral. Fue el primero y creo que hoy por hoy el único proyecto integral en este momento historicista que se ha planteado a la ciudad, diseñado hasta cada elemento por un gran arquitecto. En aquella época era un arquitecto, digamos, de los que despuntaba y además, pues, enterado de qué estaba pasando en Europa. Es una fachada muy racional, muy contemporánea, convive fenomenal porque es muy discreta, no afecta al resto de las fachadas que son más historicistas, más de transición del 19 al 20. Entonces, toda esta fachada tan limpia, tan ordenada, tan racional, vuelvo a decir, convive perfectamente con el resto. Es una cosa muy limpia, muy discreta. Los edificios ya estaban en lo que fue la decoración del local, que estaba muy bien, una decoración extraordinariamente discreta, ¿no? Una fachada en que entonces ponía Bar Chicote y ahora con la misma letra pone Museo Chicote, ¿no? con su barra recta y luego pues la serie de pequeños espacios íntimos en el lado opuesto, con una luz más bien escasa como correspondía al destino de aquello. Él planteó este edificio con una gran fachada racional, ordenada, blanca, limpia, con una tipografía post-deco, muy letra de arquitecto, muy limpia, muy ordenada, con un eje frontal que es esa puerta giratoria que nos reconduce, nos invita a pasar y a través del cual ingresamos en la sala con un espacio transversal ordenado con 2 zonas de asiento y esta gran pastilla que por medio de estos habitáculos en forma semicircular va ordenando las zonas de asiento fijas, ¿vale? Todo el mobiliario fue diseño de Gutiérrez Soto, esta gran mesa botellero, barra, también es original de él, y siempre jugaba con esta proyección de espejos que de manera ilusoria y con efecto duplicidad reflejaba tanto lo que pasaba ahí como lo que pasaba enfrente, ¿de acuerdo? Él manejó de manera muy coherente todo este mobiliario con formas muy curvas, de esa estética un poco de deco que nos reproducía esas formas ordenadas pero a la vez con los trazos bastante sinuosos, que si nos fijamos por ejemplo en el mobiliario, es un mobiliario totalmente receptivo que invita a sentarse. En la zona de asiento de igual forma la traza y también es muy receptiva, y luego supo componer de manera también muy elegante en el uso de los materiales, maderas, cueros y este pavimento original, un Portland continuo que de alguna forma reproducía esa planta e invitaba a la gente por el trazado a secuenciarse y pasar. El planteamiento, la estética del local fuerza o de alguna forma invita a un comportamiento especial. El local se planteó como coctelería, como local de día y noche, y es un local multifuncional donde la gente puede tomar una copa, una caña, cenar o comer al mediodía. Entonces yo creo que esa esencia nació de una base muy coherente, muy discreta, muy elegante, un aspecto casi masculino, pero tiene esa esencia de lo anterior, del mundo de la coctelería, de lo imaginario. Él de alguna forma planteó esa iluminación con unas lámparas originales que eran parecidas a las que yo recompuse, que eran unas lámparas como post-deco también, elementos verticales en forma de acero y grandes opales muy sinuosos. La luz era muy discreta y lo que potenciaba mucho era el botellero, porque la intención era vender alcohol, vender cócteles, aquí estaba el maestro Chicote, y lo que quería era esos cócteles famosos, sacarles partido. El flip, el balón fine, el dry martini, la angostura. Palabras nuevas, extrañas y mágicas. Perico Chicote introdujo el arte del cóctel en España, en una España republicana, en una España que fue acercándose poco a poco al abismo de la guerra. En la primera mitad de los 30, nuestro hombre fortaleció su amistad con algunos de los que a la postre serían iconos de este local, como la otra generación del 27, compuesta por Miura, Edgar Neville, Tono, Enrique Herreros y todos los que después se encargarían de poner en marcha la ametralladora, germen de la inolvidable Codorniz. Pero eso, lo de las revistas de humor, fue algo después, en San Sebastián, ciudad a la que se trasladó Chicote durante la guerra. Para entonces la República era ya solo un bonito recuerdo de libertad. Bueno, de la República, Perico Chicote también conservó la concesión del Bar de las Cortes, que le fue otorgada por Julián Besteiro en 1934, y su establecimiento de la Gran Vía. Los años 40 fueron oscuros, miseria y posguerra, aunque Perico Chicote no se desanimó. Nuestra casa fue el faro que alumbra en la noche.
Perico hizo como si la autarquía no tuviera nada que ver con él y consiguió todo el material para sus cócteles. Género de primera, obtenido gracias a su eficaz diplomacia, las licencias de importación y algún que otro recurso, llamémosle, poco decoroso. Pues aquí podías comprar las medias de nylon, podías comprar penicilina de extraperlo, pues el extraperlo se inventó aquí. Sabemos todos cómo en esa silla se vendía el extraperlo o cómo se colgaba el abrigo que se le había dado la vuelta porque no había abrigos. Al principio, los hombres del nuevo régimen se resistieron un poco a los cócteles. Les parecían demasiado anglosajones, pero poco a poco, sorbo a sorbo, los cócteles volvieron a circular por Madrid. Para mí Madrid tiene algo de cóctel, de mezcla bien hecha, dulce y arrebatadora. En el Casino de Madrid los cócteles arraigaron pronto y la tradición se ha mantenido hasta nuestros días, aunque sin olvidarse de innovar. Y es que los cócteles cambian tan rápido como los tiempos. El Casino parece el decorado de una película de Edgar Neville, de una de aquellas comedias de la alta burguesía madrileña de los 40. En esos años es cuando nacieron la mayoría de las leyendas urbanas sobre Chicote, como se dice ahora. En el año 47, Perico Chicote se hace con el coq, parte fundamental de este mito. Coq está en la calle de la Reina, a nuestras espaldas. Verán qué bonito es y qué juego da. La caja de este sitio es bastante especial, porque es muy especial, es un sitio muy bonito, tiene 5 metros de altura, es pequeño, porque son de planta son 100 metros, 100 y pico. Pero bueno, y luego el morbo que supone que es que esto ha sido bar desde el año 21, entonces eso yo creo que también los fantasmas y los muertos nos protegen desde el cielo y eso es totalmente cierto. Yo sí tengo gente, padres de amigos míos, que me han dicho que en los años 50 o 40 y todos venían aquí y una noche pues a lo mejor sí cerraban el bar con unas cuantas señoritas, cartas y no sé qué y se quedaban toda la noche. Pero no que esto fuera la posterior de Chicote ni que nada que ver. O sea, este bar ha sido siempre el Coq, se llamó Coq desde el año 21, C-O-C-K, no en francés, Coq. Y Chicote lo coge el 47. Recuerdo que algunas veces por la parte de atrás, el Chicote tiene 2 entradas, una a la Gran Vía y otra a la calle del otro lado, iba yo a ver si mi padre me daba 100 pesetas o bueno, para irme al cine o lo que fuera, bueno, serían 100 pesetas, serían 5 duros y pues muchas veces no lo encontraba. Y entonces me parecían unas reuniones de gente muy mayor, pero claro, es una memoria un poco de reflexión, no es una memoria directa fotográfica, no la tengo. Aquí cerca, en la misma acera del Coq, se encuentra una de las coctelerías estrellas de la ciudad. La regenta Fernando del Diego, un veterano de Chicote, un hombre de la casa que nos puede aclarar muchas cosas de los viejos tiempos. Era un bar que tenía Chicote porque eso se lo traspasó un señor que era francés, por eso se llama Coq. Y entonces ahí iban todos estos señores de la época, donde tenían sus amantes, tenían sus... No es que el bar se comunicase, es que era un bar que como todo el mundo iba en el mismo carro y todo el mundo hacía las mismas cosas, pues era un sitio muy discreto, entonces todo el mundo podía pasar, tomarse una cerveza y tal, pero eso de que se comunicaba, eso no es cierto. Pero si hay un lugar legendario en este universo, es el Museo de Bebidas. Perico Chicote comenzó la colección en el año 17, después de que el embajador de Brasil obsequiara a todos los empleados del Ritz con un aguardiente exótico, lo que despertó su afición por atesorar todo tipo de licores. Llegó a tener más de 17.000 botellas, un caso único. Pero, ¿qué fue del Museo de Bebidas? El Museo de Botellas había una puerta aquí abajo, una puerta aquí abajo y en el de Chicote. Entonces era una L, pero en los sótanos, pero eso estaba cerrado cal y canto. Te lo enseñaban, tenías que ponerte de rodillas para que te lo enseñaran, porque ya no lo enseñaban. Y ahí estaban guardadas todas las botellas, que luego los sobrinos de Chicote vendieron a Rumasa y ahí desapareció la botellería esa entera maravillosa, desapareció. Iban a hacer un museo, pero luego nunca se hizo, no sé dónde estarán esas botellas.
Esas botellas, cuando Rumasa las compró, lo instalaron en la Plaza de Colón, al lado del Museo de Cera, estaba precioso, pero luego cuando vino la expropiación desaparecieron y realmente no se sabe qué ha pasado con ese museo. Llegó Ruiz Mateos y cedió el Museo de Vida de Perico Chicote, del cual no quedan más que 9 botellas, que están por ahí, pero no quedan más que 9. Se lo cedió a Tierno Galván, que era entonces el alcalde de Madrid. Y Tierno Galván no tuvo más remedio que ofrecérselo a su vez, puesto que era una institución, ofrecérselo al patrimonio nacional, Y el patrimonio nacional, en una alarde de estulticia, por decirlo de alguna forma, vendió todo ese museo de bebidas, que era un museo, a pesar de bebidas, era un museo, se lo vendió a una industria de Detroit. Y en Detroit, en Norteamérica, ha estado hasta hace un par de semanas o un par de meses, que los ha comprado a Arturo, que ahora me parece que es el presidente del TEOE, el de los restaurantes Arturo. El Museo de Chicote tenía 3 habitaciones, que de hecho ahora han hecho una separación porque eso se vendió tal, y entonces ahí lo que se hacía es que se firmaban muchos contratos de películas. Cuando venía así algún personaje importante se le daba una copa de vino español abajo en el museo. Tenía botellas que se habían encontrado en la desembocadura del Sena y luego las embotellaron con el sello del rey de aquella época. Había botellas, la botella con menos alcohol, que eran 7 gotitas de pipermint. O sea, tenía una colección de botellas fabulosa, pero sobre todo era un sitio muy emblemático a nivel de firmar contratos y a nivel de agasajos y de cosas así. Para un genio de coctelera como yo, las noches de antaño no tenían descanso, pero lo pasaba en grande. Ahora las noches son diferentes, palabra. Se vive de otra manera. Las mujeres que vienen son otras mujeres y los hombres otros hombres. El murmullo de los artistas apenas se escucha con el jolgorio y las nuevas músicas. Seguimos sirviendo cócteles, faltaría más. Además, el público los demanda. El Chicote es el cóctel especial de la casa. Lleva Gran Marnier, Curazao, un poquito de ginebra y martini rojo. Los cócteles vuelven a estar de moda en Madrid. Los cócteles bien hechos han gustado siempre, toda la vida. El cóctel que te gusta a los 20 años te gusta igual a los 35 y a los 40 y a los 60. Es el espíritu de la época de los años 60, de cuando Chicote realmente funcionaba al 100%. Que salgan todas las noches, pues caipiriñas muchísimas, sale whisky sour, salen red martinis. Hay modas que aparecen, desaparecen, los paladares se fatigan, al final las nuevas tendencias que uno tiene con los alcoholes las quiere uno cambiar, coge uno nuevos sabores, pero esos nuevos sabores hay que conseguirlos y hacerlos bien. Y es que los gustos son muy variados. Hay diferentes cócteles que me encantan. Yo no bebo alcohol, no bebo copas, bebo vino en la cena, vino blanco, vino tinto, y nunca encuentro la copa que beber, no me gustan los cubatas de gin tonic, no me sienta bien. Y en cambio los cócteles me divierten mucho, un cóctel antes de cenar o un cóctel después de cenar, me gusta, es muy cinematográfico además. No bebo mucho, entonces cuando bebo, o me bebo un gin tonic o me bebo un Manhattan, que es no tengo ni idea de que lleva whisky, pero no sé qué más lleva. Margaritas. Yo creo que la primera vez que tomé una margarita en mi vida fue aquí. Yo soy de un mojito, yo soy de un clásico mojito. ¿Tú? Mojito. ¿Y tú? Mojito. Me gustan los mojitos. Y el vodka sour también me gusta. Hasta hay quien puede presumir de dar nombre a uno de nuestros cócteles. Hay 2 versiones, es el Alaska Soft, sin alcohol, y el Alaska Strong, con alcohol. Pues todo surgió de las noches en las que yo vengo a pinchar a Chicote, y a mí realmente el alcohol me gustan mucho los efectos que produce, pero no acabo de encontrar uno que me guste el sabor. Entonces me lo tomo en plan medicina, como venga. Y me dijeron, vamos a hacer uno que te guste, que sea rico, que te tomes como un zumo, pero que te tomes un cóctel al fin y al cabo. Y así empezó el Alaska en Chicote. No sé cuántos años después de inaugurado Chicote, tengo mi propio cóctel. Nos gusta tener detalles con la clientela. Así lo aprendimos de Perico Chicote, el mago de las relaciones públicas.
El mundo del cóctel simboliza el esplendor de una época, el brillo de una manera de vivir. Y para entender esta manera de vivir, les pido que me acompañen a otros lugares de Madrid. Pero no se preocupen, están todos aquí al lado. O si les parece, mejor vayan solos, no se arrepentirán. Es una relación que se inició desde que se abrió la tienda y continúa hoy en día. Hay una historia muy divertida o muy curiosa que se refiere a un cóctel. Resulta que cuando se abrió esta tienda aquí empezaron a trabajar pues, una serie de señoritas de la alta sociedad madrileña que iban siempre a tomar pues, sus copas y sus cócteles a Chicote. Y debido a eso en Chicote se creó un cóctel específico para ellas que se llama el cóctel Señoritas Loewe. Wagner, Sofía Loren, muchísimos actores de la época iban a Chicote, como Hemingway, el escritor, el famosísimo escritor, a tomar pues, unas copas y antes o después habían pasado por aquí por la tienda y habían hecho sus compras. Entonces, si veis el álbum fotográfico de Chicote, veréis todas esas fotografías y si veis el libro de firmas de esta tienda, veréis todas sus firmas. Entonces es algo que está documentado además. Este otro es el libro de firmas de Lardi, uno de los restaurantes más antiguos de la villa y corte. A sus más de 160 años, puede presumir de solera y notoriedad. Su cocido es el más famoso de la ciudad, junto al de Malacatín. Hoy, Antonio de Olano y Manuel Román, dos veteranos de la prensa madrileña, se han reunido para degustar un cocido y hablarnos de la época dorada de Chicote. Lo malo del cocido de Lardi es que se acaba. Milagros Novo, la responsable de Lardi, se une a la charla en los postres. Pedro Chicote le pide a Agustín Lara, dice, para mi ciudad, Chicote era muy castizo, muy madrileño, quiero por favor que a ver si le puedes dedicar una composición. Y a ver si es posible al ritmo de Paso Doble. Sin conocer a Agustín Lara a Madrid, fue Chicote a México, le dijo cómo era la Gran Vía, cómo era la puerta de la calle de Alcalá, la peña que él tenía ahí de actores de teatro, del mundo del espectáculo y tal. Y sobre eso él compuso el Chotis de Madrid. Hay unos pasajes del Chotis de Madrid en los que se dice, cuando vayas a Madrid voy a hacerte emperatriz de lavapiés. Esos versos, esos fragmentos están dedicados a quien había sido la mujer, el gran amor de la vida de José María Félix. María Félix, la doña. El Chicote, un agasajo cocinero, con la crema de la intelectualidad. Bromeaban con Agustín Lara diciendo que cuál era la crema de la intelectualidad que él había descubierto en esa letra dedicada al Chotis de Madrid. Y lo que contesta el maestro, el compositor Agustín Lara, es que la crema de la actualidad eran los escritores, los artistas y los toreros. Los intelectuales de la época le dieron un homenaje en Lardi precisamente porque tenía gran relación y gran admiración por él. Todos le dedicaron algún poema a Manolete. Estás, Manolo, en pie junto a la fiera, clavado por las mismas zapatillas que no han de ver el aire con la suela. La historia de Manuel Rodríguez, Manolete, es una de las más conmovedoras que vieron las paredes de Chicote. Pero antes de hablar de Manolete, es conveniente que nos acerquemos un poco al mundo taurino de Madrid. Esta es la Plaza de Toros monumental de las Ventas, el espejo de la tauromaquia, el eje de rotación del planeta de los toros, arenas de gloria o puerta del olvido. Vida, muerte, arte. Yo creo que no, es una persona que siente, vas como tonto, para arriba, ¿no? El primero que ya piensas cuando las tienes en la mano, yo las primeras que corté fue en el 53, corté 3 en la peza de hombros, la segunda corrida de mato de toros,
Y cuando las tenía en la mano pensé, ya las tengo, ya, el sueño que yo tenía ya lo voy a conseguir. Pero una vez que te suben, y siempre va a pasar, no es la primera vez, la segunda, tercera, la cuarta, todas las que salen por la puerta grande, cuando sales por ellas, te dicen, vamos a dar el condado de Andalucía para ti. Esto lo soy yo, no lo cabe por nada. Manolete fue un ídolo de la Plaza de Toros de Madrid. En ella no hay más que un detalle. Toreó todas las corridas de beneficencia que se dieron en ese periodo hasta que murió, absolutamente gratuitas. Descubrí la plaza, descubrí el ruedo lleno de gente, los caballeros picadores, los toreros pasando, los banderilleros. Y luego cuando llegó Manolete ya, pues eso muy sensacional, con un valor extraordinario, con un sentido de responsabilidad tremendo, con una torería suya propia, no era ni de una era suya en sus maneras de andar en la plaza. Y luego, claro, a los toros se le echó a la izquierda y a la derecha. Creo que visitaba bastante más el Chicote y tanto es así que allí creo que fue donde conoció a la que fue la mujer de su vida, Lupe Sino. Era un ídolo, pero Manolete cuando pasa por aquí, lo quiere entrar, la primera vez en el año 40, por la puerta, quiere tomar el pipo con él, una copa, y él se niega a entrar. Dice, yo ahí no entro, ¿no ves, Rafael, los pelos tan largos que tiene esa gente? Claro, aquí venían bohemios, poetas, entonces se niega a entrar y se va al cine, al Coliseum. Entonces, él es un pardillo en sociedad, es Lupe la que lo eleva. Se enteran en Córdoba en el año 43, que se conocen aquí en octubre, que su hijo, único varón entre 5 hermanas, más doña Angustia, más 3 sobrinas de una de ellas viuda, o sea, 9 hermanas, se entera de que sale, como se decía antes, con un artista de cine. Doña Angustia lo que hace es muy lista, muy Bernarda Alba. Es como del cogollo taurino de Córdoba ponerle a todos, a la cuadrilla y a todos, incluido Camará, que era primo de Manolete, pues le pone ahí, ¿cómo te diría?, como un comando chivato. Entonces doña Angustia está enterado al minuto y bueno, esa madre no entendió al ídolo como hombre ni como torero y le hizo mucho daño. Convive con Camará, que era el que lo tenía castrado, y su verdadera vivienda era Hilarión Eslava, número 26, la casa de Lupe. Lupe llega al sanatorio bastante histérica y inmediatamente la sedan. Lupe sabía que Manolete estaba allí, pero ¿sabía Manolete que había llegado Lupe a tiempo? Pues no. La condición era, si Manolete preguntaba por ella, la dejaban entrar. Fíjate, o sea, bien. Entonces, ¿qué pasa? Que Manolete efectivamente no pregunta por ella. ¿Por qué? Si todo lo que le rodeaba en su agonía, él sabía que la odiaba a ella, se hizo dueño de su dolor hasta el final. Esta casa, mi casa, siempre fue el teatro de las grandes pasiones de su tiempo. La exquisita discreción de Perico lo permitió. Yo, a pesar de mi naturaleza de genio, no tuve nada que ver. Y, como por arte de birlibirloque, el local se convirtió en el refugio de las estrellas de Hollywood. El que sí sabe integrarse a todo ese mundo es él. Y muy rápidamente. Ten en cuenta que él, en el momento que llegan todos ellos, ya era famoso por sus cócteles. Y llega aquí, les impone sus cócteles y vamos, y tienen un aficionado todos ellos y no te puedes imaginar. Yo ahí conocí a Orson Welles, a John Wayne, a María Félix, a Agustín Lara, conocí a Wagner. Siempre se estaba viviendo. Y en efecto esa gente llegaba aquí a España y se daban cuenta que aquí no había, en ese sentido, no había ningún tipo de límite, ningún tipo de problema. Incluso te podías coger una gran borrachera y no era un escándalo. Y claro, todo eso evidentemente todos supieron valorarlo, ¿cómo no? Era otro tipo de artista, otro tipo de... El que ha pasado por Chicote, se le ve una gente más
tipo de artista más vivido, que podía estar perfectamente ubicado ahora mismo en esta época, porque eso son cosas de maneras de ser, ¿no? Y la manera de ser, pues bueno, cuando venía esta gente, pues la que venía aquí es que era gente nocturna. Llegó a Ava Gardner, es que se encendió como una luz para el cine español y empezó el cine americano a aparecer por España. La primera gran película que se rueda en España es Alejandro Magno. Esto ocurre en el 53 y a partir de ese momento, y cuando hablo de Alejandro Magno ya estoy hablando de un cine de superproducción, un cine que viene a rodarse a España sin límite de presupuestos, incluso con la orden de gastar dinero. Nunca olvidaré el día que llegó a Ava Gardner. Jamás vi una belleza tan plena y tan frágil. La diosa del celuloide atravesó la puerta giratoria y el tiempo dejó de correr. En este palco en el que estamos ahora, como bien sabes, en este recinto, a las mesas, estas mesas un poco reservadas las llaman palcos. Aquí estuvo sentada Ava Gardner y Lana Turner una noche, más de una noche, durante al menos una quincena del año 54 estuvieron aquí. ¿Qué dicen? Lana. Por Lana. Y Ava dice, ese va a ser para ti. Y fue para las dos, porque Luis Miguel era muy generoso. Ava Gardner es la esposa de Frank Sinatra, que viene a Madrid a partirle el morro a Luis Miguel. Lo recibe en el aeropuerto mi maestro Antonio de Olano. En este templo que es Chicote ha estado Frank Sinatra, pero lo curioso es que nunca ha estado con Ava Gardner. Es decir, él ha estado por un lado y ella por otro. Era un momento que jugaban al ratón y al gato en Madrid los dos. Sobre todo ella solía ir a una pasarela que había enfrente del Chicote que se llamaba Valenciaga, y luego solían bajar abajo, se tomaban sus copas. Yo, siendo botones, le subía cositas. Y de hecho, Chicote, cuando en el museo que él tuvo, esta señora le regaló una colección de copas haciendo la forma del borracho. Yo creo que Chicote estuvo muy enamorado de esta mujer y yo no sé si hubo algo más. El cine español también tuvo aquí su casa. ¿Cómo olvidar el día en que se firmó el contrato del último cuplé con Sarita, herreros y toda una multitud de concelebrantes? Y es que puede parecer inmodestia, pero todo el mundo quería vivir los grandes momentos de la vida en este local. Perico Chicote fue considerado el mejor embajador de nuestro país y el hombre de confianza de la alta sociedad y hasta de la nobleza. Sirvió el banquete de boda de la duquesa de Alba. Agasajó a los que entonces eran príncipes de España. Pero lo que nunca olvidaré fue la visita del presidente de los Estados Unidos, Ike, como se llamó en España. El hombre más poderoso del mundo vino a España y lo trajeron a Chicote. Algo tendrá el agua cuando la bendice. El Chicote, que parecía eterno, perdió su brillo y fui alimentándome de los recuerdos. En los viejos barrios saben de lo que hablo. El paisaje se mantiene, empeñándose en no hacerte olvidar, pero es un decorado, una colosal osamenta. El tiempo acaba venciendo hasta los genios de costelera. En la Navidad del 77, Perico Chicote se marchó, llevándose consigo un Madrid cargado de luces y sombras. Un Madrid que nos lo dio todo y al que le dimos todo. Pareció el final de una historia feliz. Llegaron los locos años 80 y soplaron nuevos aires y vinieron nuevas gentes. Era bueno este cambio, ¿sabes? Digamos, parece dar aire a la generación nueva, la gente empieza a alegrar mucho. La alegría era común para todo el país, ¿sabes? Indistintamente. Y ahí empezó la movida de años 80, tanto artístico como plástico como música. La música mucho más fuerza ganó, época de Alaska, ¿no? Para mí no es más que una parte de mi vida, una parte de la vida de otras personas con las que compartí esos años o con las que puedo seguir compartiendo. Lo único que era un poco diferente era la novedad de las cosas, entonces todo le llamaba a todo el mundo la atención. Los sueños eran palpables, porque a través de la libertad que sentías, podías tener la esperanza de que se podían alcanzar. No es generacional
no es premeditado. Yo tenía 14 años, Pedro Almodóvar a lo mejor tenía 27, otro tenía 40, uno era de La Mancha, otro era de México. Genial, no se puede definir, es lo mejor que puedo decir. Pero para mí fueron años duros, tanto que casi acabo sellando la cartilla del paro. Hubo un momento en que como el bar iba muy mal, iban a venderlo como local. Como vimos que esto corría peligro, pues en el ministerio lo declaramos. Hicimos un expediente y lo declaramos protegido, vamos, lo incoamos, que ya cuando incoas el expediente pues ya queda protegido hasta que ya se resuelva si se declara definitivamente o no, ¿no? El caso es que quedó protegido y no se podía vender más que conservándolo. Y al final pues eso ocurrió. En el 96 fue cuando me hice cargo de él. A través de un amigo mío que vivía en la calle La Reina, era cliente de aquí, conocíamos Chicote, conocíamos a los camareros y en un momento determinado uno de ellos nos comunicó que el local se iba a cerrar porque llevaba unos años dando pérdida y que había un expediente de crisis. Iban todos al fondo de garantía salarial y nosotros decidimos hablar con la propiedad y quedarnos con ellos. El local se mantuvo en todo su contexto, se potenció, se restauró parte de su mobiliario, pero la esencia se mantiene intacta. No caer en las tentaciones del remake modernizado. Aquí han mantenido prácticamente hasta el escayo de los asientos. Ese es el único aspecto que no vamos a mover, pero siempre estamos moviendo cosas, sabes que hay una pequeña cabina, siempre viene gente a pinchar y a poner música, no siempre DJs. Alguna vez puede venir un actor de cine o alguien de la moda a poner su música, sus discos, como si fuera un party privado en una casa. Y el secreto está en hacer siempre cosas nuevas, desde una revista que hemos publicado y que hemos sacado ya un primer número y va a ser una revista bimensual. Es como una prolongación de lo que pasa aquí por la noche, era un poco plasmar en papel, por así decirlo, lo que pasa aquí. Sales y dices, ¿dónde voy? Pues a Chicote, que me siento cuidada, me siento protegida, me siento como en mi refugio, ¿no? Y entonces, claro, pues venir aquí siempre es un sitio como ir a casa. Cuando llegas aquí a la casa, sea quien sea Almodóvar, sea Alaska, sea o un desconocido, lo intentamos tratar como si fuera una persona normal, ¿sabes? Y se sienten como si fuera su segunda casa. Entre eso y estar siempre renovándote, haciendo cosas, haciendo fiestas, para que la gente tenga deseo de venir a la casa, yo creo que es básicamente el secreto, ¿no? Lo que sigue siendo interesante de Chicote es que sigue siendo el sitio de referencia cuando en Madrid hay algún tipo de actividad cultural de día que al final converge en Chicote. Estoy satisfecha con la colección y con la reacción. Han aplaudido mucho, pero estas cosas nunca se saben. Lo que pasa es que yo venía ya tranquila en ese sentido al desfile. La colección estaba muy trabajada, muy pensada y yo creo que el concepto está bastante redondo. Luego nunca sabes lo que van a decir, pero yo estoy tranquila. Chicote es un lugar emblemático de Madrid de siempre. Es un lugar del que yo llevo viniendo desde que tengo 17 años. Bien es cierto que antes venía a mediodía y ahora vengo por la noche, pero está rodeado de amigos, siempre encuentras gente, siempre hay buena música y para tomarse una copa es estupendo. Sí que hicimos una entrega de premios de la Navaja de Buñuel, que es el premio que entrega el público todos los años a la mejor película española, que considera la mejor película española. Hicimos aquí una entrega, creo recordar que fue a Julio Medel, un año, y que estaba todo el cine español aquel día. El primer concierto que dimos con Marlango en Madrid, en la Riviera, que fue así como muy impresionante para nosotros, estaba lleno y la fiesta se hizo aquí, la fiesta de después de ese primer concierto. Y la presentación de la segunda gira se hizo aquí y cuando viene alguna tele alemana o francesa a hacer un reportaje de Marlango, venimos aquí. Porque tiene, no sé, aparte de que ya es como... es el Chicote, o sea, ya es un símbolo más que un bar. Hace muy poco nos dieron el premio al mejor bar de Europa. Si Perico levantara la cabeza, toda la nueva crème de la crème celebró el evento. Yo creo que bailaron hasta los que están en las fotos de las paredes. Estábamos nominados entre varios bares de toda Europa
y justo cuando nos dijeron que nos habían dado el premio fue una satisfacción, ¿no? Y una manera también de saltar un poco fuera del ámbito nacional, porque Chicote es muy conocido en Madrid y en España, y ya con esto fue un salto más internacionalmente para que se conozca, con lo cual para nosotros fue una maravilla. Fue una locura porque pusieron el bar súper bonito, lo llenaron de decoración con chicas rollo años 20, años 30 vestidas, y fue una ceremonia bastante bonita. La madrina nuestra fue Alaska, que fue la que nos entregó el premio, y vinieron todos los amigos. Hubo una convocatoria así de estas súper exquisita de amigos y de famosos y de gente del mundo del arte, que fue súper emotivo. No he bebido 2 veces el mismo cóctel. Todos los días vuelvo a escuchar el silencio clamoroso del éxito y los lamentos de las promesas incumplidas. Madrid debe seguir. La vida debe seguir. El show debe continuar. Nos vemos en Chicote. Salud. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin. Sé que te arrepentirás. La calle desierta, la noche ideal. Un coche sin luces no pude esquivar. Un golpe certero.